Buenas noches, Nati. A continuación vamos a hacer ejercicios de cartas de control XR. El primer ejercicio nos dice, una empresa productora de ejes de empujadores de placas de fundición recibió fuertes quejas de su mayor cliente por la falta de calidad en la medida de los diámetros de su producto. Se decidió controlar el proceso en base a esta característica utilizando gráficos de control por variables XR. Durante una semana en cada uno de los 5 días laborales se tomaron medidas a una muestra de 5 piezas cada 2 horas. 4 muestras por jornadas de trabajo. Las mediciones de los 5 días arrojaron los siguientes datos. Entonces, lo primero que debemos hacer es obtener los datos de la media y la desviación. Listo, aquí podemos ver el promedio. Y también en el lado de acá podemos ver la desviación estándar de la muestra, ya que nos da una muestra. Listo, aquí también obtenemos el promedio de los siguientes datos y también el promedio de la desviación. Listo, con estos datos vamos a las fórmulas para poder obtener los límites de control de la carta y también obtener las tablas que se necesita para ver en qué categoría y qué datos se necesitan. Listo. Ahora, aquí podemos tomar los siguientes datos. En este caso podemos tomar los datos de esta fórmula que se encuentra aquí. Vamos a copiar y pegar. Listo. Bueno, a continuación lo que vamos a hacer es usar la fórmula. En este caso tenemos la media de medias menos A. Primero tenemos que buscar el valor de A2. A2. Listo, como tenemos una muestra en total de 20, no, tenemos un tamaño de la muestra de n, es decir, tenemos un tamaño de la muestra de 5 datos. Entonces, en este caso vemos el valor de A2, que es 0.577. 0.577. Listo. Luego de esto, usamos los datos y podemos ver, usar la fórmula. Usamos la media de medias menos A por la media de la desviación. Sí, y listo. Tenemos este como el valor de límite inferior. Usamos exactamente la misma fórmula, pero en vez de más, usamos el menos. Entonces, en vez de menos, usamos el más. Entonces, ahí también tenemos este límite. También usamos este dato como el dato de medias y listo. Ahora, también debemos sacar los otros datos que son los de límites de control de la carta R, porque primero obtuvimos los límites de control de la carta X. Entonces, para esto se usa esta fórmula. Le ponemos aquí, usamos esta fórmula y listo. Igualmente vemos el valor de D4, en este caso es 2.1144. D4, 2.11. Y el valor de D3, que es igual a 0.
Listo, entonces en este caso sabemos que el límite inferior va a ser igual a 0, ya que se multiplica de 3 por r. Y en este caso sabemos que es D4 por la desviación estándar media. Sí. Igual el valor de R es este que tenemos aquí. Aquí vamos a ponerle X media, R medias y listo. Ya con estos datos podemos hacer la tabla para hacer cartas de control en X. También las cartas de control en R. Listo. Primero ponemos límite inferior, el límite de control inferior, el límite de control superior de las cartas en X. Listo. Acá ponemos el límite de control inferior, límite de control y límite de control superior. Listo, una vez que tenemos esto, ponemos estos datos. Le ponemos un F4 para que no se mueva. Y le arrastramos hasta abajo. Igualmente el límite de control en C. Igualmente le ponemos F4 y le arrastramos hasta abajo. Finalmente, límite de control superior. F4 y hasta abajo. Listo, ahora continuamos con las cartas de control en R. En este caso el límite de control inferior es 0. Igualmente le ponemos un F4, límite de control en este caso es este, que es el valor de la media de la desviación estándar, y el límite de control superior, que en este caso es el de acá. Listo. Ya con estos datos podemos generar el gráfico que debemos tomar para la carta de control en X, este dato y los límites de control. Con esto ya ingresamos los datos a insertar un gráfico de barras, de líneas, que sería este en este caso, y lo enviamos a una hoja nueva. Este es el gráfico de control en X, y el gráfico de control en las cartas de control R son las siguientes. Listo, hagamos esto nuevamente para tener los datos correctos. Esto hasta este dato. Listo, ahí sí, insertamos el gráfico. Listo. Enviamos a una nueva hoja y esta es la gráfica de cartas de control en X. Ahora la gráfica de cartas de control en Y. Control y control. Igualmente con estos datos insertamos esta gráfica y esta la enviamos nuevamente a una hoja nueva. Listo, aquí podemos ver, concluir de los dos gráficos, que en el primero, el de las cartas de control en X, hay bastante variabilidad y no es estable porque hay datos fuera de los rangos. En cambio, en esta hay bastante variabilidad en las cartas de control en R, pero no es inestable, ya que todos están dentro de los rangos que se necesitan de la media. Entonces es un gráfico adecuado. Listo, hay gran variabilidad.
hay datos fuera de los rangos. Caso hay variabilidad, pero los datos se encuentran dentro de los rangos. Listo, ahora con estos datos igualmente podemos ingresarlos al Minitab y poder ver el resultado de esto. Listo, en este caso podemos usar estadísticas, gráficas de control, usamos variables en grupos, X barra. En este caso ponemos las observaciones de una fila, C1, C2, C3, C4, C5. Aceptar. Y listo, aquí se carga y tenemos las gráficas de esto. Listo, bueno, a continuación igual. Podemos poner asistente y aquí también nos sale la opción de gráficas de control. Gráfica X barra que nos dice cómo se utilizan. Igualmente ingresamos los datos de 1, C2, C3, C4, C5 y estimar a partir de los datos. Listo, aquí también nos concluye la medida de procesos estable. Como comenté, es estable, ningún grupo está fuera de la gráfica X barra. Aquí también. Y listo, aquí también nos da la estabilidad, la media de la variación del proceso son estables. No hay subgrupos fuera de control de ninguna de las gráficas, no necesita preocuparse por la precisión de sus límites y los datos están correlacionados. Entonces, esta gráfica sirve para supervisar el control del proceso si su principal objetivo es explorar sus datos. Listo, guardamos este archivo. Listo. A continuación vamos a hacer el siguiente ejercicio. Listo, en este caso nos dice una máquina automatizada a alta velocidad fabrica resistores para circuitos electrónicos. La máquina está programada para producir un lote muy numeroso de resistores de 1000 ohms cada uno, siendo este el valor ideal para cada resistor y admitiéndose una variación sobre más o menos 25. Listo, en este caso se tomaron 15 muestras. Listo, a continuación vamos a hacer lo mismo que en el anterior ejercicio. Primero obtenemos el promedio de los datos. Obtenemos igualmente la desviación estándar de la muestra, ya que lo que nos dan es una muestra. Y obtenemos la media de medias, que es el promedio de los promedios que acabamos de sacar. Y el promedio también de las desviaciones. Listo, a continuación nuevamente nos basamos en estos datos para poder obtener los datos. Listo, igualmente tenemos que usar esta tabla de aquí. Ok, a continuación, aquí como nos da X1, X2, X3. Listo, tenemos una muestra de 4, por lo que el valor de A2 es igual a 0.729. Igualmente el valor de D4 obtenemos que es
2.2822. Y el valor de D3 es igual a 0. Listo. Entonces, en este caso, nuevamente usamos esta fórmula, la media de medias, más A2 por la media de las desviaciones. Esto es igual a X menos A2 por R. Listo, y el valor de aquí es el valor de la media de las medias. En este caso, el valor del límite inferior es 0, el valor de R es el valor de R medias. Y vamos el de 4 por el R. Listo, estos datos los podemos pasar acá para poder hacer las cartas de control. Media, desviación. Y listo, aquí ponemos cartas de control X. Aquí ponemos el LCI, el LC y el LCS superior. Listo, acá ponemos las cartas de control R. Igualmente LCI, LCS y LC. LCS. Enter 4. Listo, esto enviamos hasta el final y nuevamente hacemos los gráficos. Tomamos el valor de las medias, control, tomamos el valor de los datos en X, insertamos un gráfico, este gráfico, y movemos el gráfico a una hoja nueva. Listo. Igualmente con los siguientes datos, tomamos la desviación, tomamos las cartas de control e insertamos un gráfico. Listo, igualmente lo movemos a una hoja nueva, aceptar y listo. Listo, tomando en cuenta estos datos, podemos ver que listo, ahí sí podemos ver que hay unos datos normales que se encuentran entre los rangos y ya dirigiéndonos a los gráficos, ya se ven gráficos normales. En este caso podemos concluir que la gráfica de control en X se encuentra dentro de los rangos en su mayoría, a pesar de que hay un dato atípico, pero únicamente es uno y no hay mucha variabilidad. Entonces los datos están correctos. Igualmente en las cartas de control en R no hay variabilidad entre los datos, así que es estable. Ahora para verificar esto, ingresamos estos datos
nuevamente al Minitab. Abrimos un nuevo proyecto y usamos nuevamente esto. Igualmente, el gráficas de control, como es en X barra, los datos de aquí, la columna de datos C1, C2, C3, C4. Y aquí estimar a partir de los datos. Listo, aquí tenemos las gráficas que obtuvimos. Y tenemos que la media y la variación del proceso son estables. No hay subgrupos, entonces es un proceso estable. Es posible que no se tengan suficientes datos, ya que son únicamente 4 subgrupos, para estimar límites de control precisos. Por lo menos 70 puntos de datos se debería incluir en los cálculos, es decir, necesitamos más datos. Y los datos están correlacionados, dado que el menos de 2% de los subgrupos están fuera de los límites, así que son datos bastante correctos que nos ayudan a poder ser analizados. Listo, aquí podemos concluir que los datos son un poco variables, pero se encuentran dentro de los límites estimados. Mismo en este caso, los datos son correctos y se encuentran dentro de los límites, por lo que son estables y se pueden usar. Son estables, listo. Podemos ir al siguiente ejercicio. En este caso nos dice, suponga que el proceso de fabricar ejes de máquinas eléctricas está en control. Al final de cada hora, durante un n periodo de 20 horas, el fabricante selecciona una muestra aleatoria de 4 ejes y midió el diámetro de cada uno. Las mediciones en pulgadas para cada 20 muestras se presentan en la siguiente tabla. Construya la gráfica de control e interprete los resultados. Listo, aquí hacemos exactamente lo mismo. Media, aquí usamos la desviación. Desviación, listo. En este caso calculamos la media, que es igual al promedio. A ver cuál es el resultado. Y acá también usamos el promedio de los datos. Listo, aquí la desviación estándar. Desviación de la muestra. Listo, y sí. Ahora sacamos el promedio de los dos datos, promedio de este y promedio del de acá. Listo, en base a esto usamos nuevamente estos datos de aquí, estas fórmulas para poder obtener los datos. Y también usamos las cartas de control. Bueno, los datos de las cartas de control. Ahora, el tamaño de la muestra es de 4. Entonces, perdón, usamos el valor de A2 como 0.729. 0.729, el valor de D4 como el valor de D4 como 2.2822 y el valor de D3 como 0. Listo. Aquí nuevamente usamos la fórmula. Esto es igual a la media de las medias más A2 por R. Y cerramos los paréntesis. Listo, acá usamos la misma fórmula, pero en vez de más es menos. Listo, aquí como los valores de LC son igual a la media de medias. Este es igual a D4 por R. R es igual a R. Y esto es igual a 0. Listo, aquí nuevamente armamos las cartas de control en X. Cartas de control
control en R. Ponemos el LCI, LC, LCS, LCI acá también, LC, LCS. Listo, en este caso usamos el LCI F4. El LC igual con F4. El LCS igual con F4. Ahora las cartas de control en R, LCI, F4, LC, F4 y LCS, F4. Listo, todos estos datos los arrastramos hasta el final. Este es el valor de X, este es el valor de R. Y realizamos la gráfica. Control, control. Inserto esta gráfica y le enviamos a una hoja nueva. Movemos. Igualmente aquí. Control. Aquí también le mandamos a una hoja nueva. Y listo. Tenemos que igualmente es un gráfico un poco variable, pero con los datos dentro de los límites. Entonces está correcto, está dentro de los límites de calidad de control. Y aquí también en la gráfica R igual está dentro de los límites. Igual para comprobar esto podemos ingresar los datos al Minitab. Antes guardamos este ejercicio. Listo. Abrimos un nuevo proyecto. Ingresamos los datos. Nuevamente nos dirigimos acá. Gráficos de control en S. Ingresamos los datos C1, C2, C3, C4, C4. Listo. Estimar a partir de los datos. Listo. En este caso podemos ver los mismos gráficos, medias y R que se encuentran dentro de los datos y los datos que igualmente obtuvimos. 0.05, 0.04. Listo. La media del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de los datos de la media. Aquí igual tenemos la gráfica. Y aquí igual nos dice que los procesos son estables, no se necesita precisión de los límites y los datos están correlacionados. Listo. Guardamos y listo. Listo, a continuación podemos hacer el siguiente ejercicio. Que nos dice si desea realizar un proceso de control sobre la medida y el recorrido del conjunto de datos que aparecen en el siguiente cuadro, que consta de 12 muestras y cada una es de tamaño N5. Listo, aquí usamos las mismas fórmulas. El promedio, la desviación estándar de la muestra, ya que nos da una muestra. Y listo.
Igualmente aquí sacamos el promedio. Y el promedio de acá. Listo. Bueno, en base a esto, igual usamos las fórmulas del lado de acá. Listo, aquí hay que tomar en cuenta los datos de A2, como es una de 5 muestras. A ver, nombrémosle X1, X2, X3, X4, X5. Como tenemos 5 muestras, entonces el valor de A2 es igual a 0.577. El valor de D4 es igual a 2.1144. Y el valor de D3 es igual a 0. Listo. Aquí damos los datos, la media de las medias más A2 por R. Igualmente en negativo. Cambio el valor en negativo y listo. El valor normal, igualmente de 4 por la desviación. El valor de acá es 0 y el valor de acá es el de R. Listo, con esto ya podemos tener cartas de control en X. Las cartas de control R. Y listo, en este caso lo que hacemos es nuevamente poner el LCI, LC, LCS, LCI, LC, LCS. Listo, ponemos los datos del LCI, F4, LC, F4, LCS, F4. Igualmente de las cartas de control en R, LCI, F4, LC, F4 y LCS, F4. Listo, arrastramos estos datos hasta el final. Este es el valor de X medias, este es el valor de R medias. Y la media, la desviación. Listo, en este caso hacemos un control e insertamos los gráficos, que sería el siguiente. Listo, movemos a una hoja nueva. Aquí también control, control, e insertamos los datos de la gráfica. Igualmente le enviamos a una hoja nueva. Y listo. ¿Qué nos quiere decir este primer gráfico? Que hay varios datos atípicos, que son 3, que están fuera de los límites, 4 que están fuera de los límites. Hay bastante variabilidad, así que es probable que este gráfico y estos datos no sean tan confiables, y también como están fuera de los límites varios datos, es inestable el proceso. En cuanto a las gráficas de control en R, todos están dentro de los límites y todos sí son un poco variables, pero se pueden utilizar. Ahora vamos a verificar esto. Vamos a verificar esto en los siguientes datos. Con el Minitab. Listo. Listo, aquí nuevamente ingresamos los datos. X barra C1, C2, C3, C4, C5. Estimar a partir de los datos.
Listo, aquí está, como dije, los varios datos atípicos que se encontraba y aquí está. La variación del proceso es estable, pero la media del proceso puede no ser estable, por lo tanto hay datos como que fuera de los límites. Entonces se debe investigar los subgrupos fuera de control y omitir que los cálculos son por causas especiales. Es posible que no se tengan suficientes datos para estimar límites de control, por lo menos se necesitan 70. Y pues están dentro de la correlación, pero no están tan correlacionados en sí. Entonces no es un gráfico adecuado. También nos dice que pudiera no ser estable, ya que dos subgrupos están fuera de la gráfica de control, como ya había dicho. Listo. Listo, aquí también se realiza el mismo análisis, nos dice el peso neto en onzas de un producto blanqueador, se va a monitorear con una gráfica de control utilizando un tamaño de muestras N5, los datos se muestran a continuación. Listo, aquí nuevamente usamos las mismas fórmulas, que es igual al promedio. La desviación en la muestra. Listo. Ponemos igual el promedio de los datos, es decir, la media de medias, X, R. Listo, aquí igual como son 5 subgrupos, tenemos que el valor de A2 es 0.577. El valor de D4 es igual a 2.1144. Ay, 2.1144 y el valor de aquí es 0. Listo. Aquí igualmente usamos la fórmula. X es X más A2 por R. Sí, listo. Aquí igual la X menos A2 por R. Igual a D4 por R. El valor de R. Esto es igual a 0. El valor del S es igual a la media. Y listo. Aquí ponemos las cartas de control. X de control R. Aquí ponemos el LCI. LCI, LC, LCS, LCI, LC, LCS. Listo. En este caso el LCI F4, LCF4, LCSF4, LCIF4, LCF4 y F4. Listo, esto le arrastramos hasta el final. Estas dos no van. Y listo, como este es el valor de media, este es de la desviación. Combinamos los datos de las medias, tomamos los datos de las medias, tomamos los datos de acá e insertamos el gráfico. Podemos
podemos ver que hay varios datos atípicos, pero no está muy lejos de los límites. Listo, aquí se ve mejor, están con los justos en los límites, entonces es un dato, es un gráfico que tiene variabilidad, pero es estable y está dentro de los límites. Igualmente con la desviación podemos ver que están igualmente todos dentro de los límites, así que Así que, listo. En este caso igualmente tomamos los datos. Hecho, hecho. Ahí sí, vemos que están todos dentro de los límites, con un poco de variabilidad, pero se encuentran estables. Esto lo podemos verificar. Listo, esto lo podemos verificar usando el Minita. Hacemos un nuevo proyecto, insertamos los datos, gráficos de control, X barra, C1, C2, C3, C4, C5. Usamos estímulo a partir de los datos y listo. La media de la gráfica es estable, ningún subgrupo está fuera del X barra, como lo habíamos dicho. Son estables, no se necesita precisión de los límites y los datos están correlacionados. Y menos del 2% puede encontrarse fuera de los límites. Listo, con este ya están los 5 ejercicios de Minita. Listo, con eso sería todo. Muchas gracias.